Parece que es como muy obvio hablar de Prakriti y Vikriti, pero tanto para la gente que está en Sangaveda como para la gente de la formación, tanto para aplicarlo en uno mismo como para cuando lo queremos aplicar a los demás, es importante comprender estos dos conceptos que son la base de la Ayurveda. Entonces, por eso es que me fui ahora sí que a los básicos para poder verlo desde siempre como hacemos nuestros encuentros con una perspectiva diferente, para que podamos con esta mirada más de águila ver un poco lo que podría ser el Prakriti y el Vikriti. Entonces, antes de empezar, como siempre, voy a compartir pantalla un momento y empezaremos con la meditación. Ok, entonces por aquí, perfecto. Lo pongo aquí, perfecto. Entonces, la idea de hoy es justamente esta. Vamos a profundizar en estos conceptos centrales de la Prakriti y la Vikriti que en Ayurveda son esenciales, y es la diferencia justamente entre lo que vendría siendo nuestra naturaleza esencial y cómo nos encontramos actualmente. Por eso es que es muy importante que lo comprendamos desde una mirada más profunda, porque muchas veces, la gran mayoría de las veces, la enfermedad no va a aparecer simplemente por un exceso de doshas, como podemos llegar a pensar de una manera muy simplista, sino por una distancia creciente justamente entre lo que, en la forma en la que vivimos y la naturaleza con la que nacimos, ¿no? Con nuestro Prakriti. A ver, hay alguien que tiene el micrófono abierto y se oye eco. Entonces vamos a revisar que todos tengan el micrófono silenciado para que podamos no escuchar ese ruido de fondo. Vale, pues os voy a invitar como siempre a encontrar una postura cómoda para tomarnos unos minutos para volver al cuerpo, para volver de esa mente que le encanta vivir entre pasado y futuro hacia el presente. Entonces, vamos a colocarnos en una postura cómoda y a la vez con asentamiento, sintiendo bien posicionados nuestros glúteos en nuestro cojín, en nuestra silla, en nuestro sofá, en donde estemos, para que notemos esa estructura, esa solidez que nos permite tener esa parte cafa, que nos permite tener ese asentamiento con la tierra, con la madre. Y te invito a que cierres los ojos lentamente y suavemente para que podamos retrotraer este sentido de la vista y que la mente empiece también a calmarse y no empiece a absorber impresiones mentales. Una vez que has cerrado los ojos y colocado la lengua en el paladar superior para activar el prana vayu, vamos a inhalar lento por la nariz, sin forzar, simplemente notando que estamos ralentizando nuestra respiración. Y al exhalar, pon la intención de dejar caer todo el peso del cuerpo. Incluso te invito a que si así lo sientes de manera orgánica, exhales si te permites por la boca, para soltar toda aquella tensión, todo aquel peso, todo aquello que no nos permite estar en este momento presente. Permite que justo la respiración, que ya tiene esa sabiduría consciente, encuentre ese ritmo natural. Inhala lentamente y exhala, soltando todo aquello, todo ese peso, notando cómo cada vez vas volviendo al cuerpo. Y ahora vamos a llevar toda la atención al corazón. Si quieres poner una mano en él para sentir su latido, y pregúntate en silencio,
No desde la mente, sino permite que la respuesta venga desde esa conciencia y de esa profundidad. ¿Dónde en mi vida estoy siendo fiel a mi naturaleza? ¿Dónde en mi vida estoy siendo fiel a mi naturaleza? Y también, ¿dónde estoy viviendo de una manera que no se parece a quien soy realmente? Recuerda que no es un juicio, es una observación. ¿Dónde estoy viviendo de una manera que no se parece a quien soy realmente? No respondas con la mente, responde solamente con la observación. Observa qué sucede. ¿Hay alguna respuesta? ¿Hay silencio? ¿Hay incomodidad? Solo observa. Y te invito a que desde aquí vayamos a hacer 3 respiraciones profundas con conciencia, inhalando por la nariz, conectando con todo tu interior y exhalando por la nariz, soltando. De nuevo vuelvo a inhalar a mi ritmo y al exhalar suelto. Y una última vez, inhalo y suelto. Te invito a que lentamente vayas abriendo suavemente los ojos para volver a este momento presente y podamos permitirnos hoy explorar uno de estos conceptos de los más importantes en Ayurveda, que es la diferencia justo entre lo que somos en esencia y lo que hemos aprendido a hacer para adaptarnos al mundo. Voy a comenzar hoy la clase. Vamos a hacer la dinámica como le hicimos la sesión pasada. Como no los veo a todos porque estoy viendo las diapositivas, sentiros libres de escribir por el chat o de si queréis preguntar. Sobre todo voy a hacer algunas preguntas en algunos casos que vamos a exponer. No os atropelléis simplemente cuando abráis micrófono, pero me interesa mucho escucharlos para que no sea un monólogo, sino que también haya una interacción y una sinergia, que de eso se tratan estos encuentros. Vale, vamos a comenzar rememorando los textos clásicos y en este caso cogí un extracto del Charaka Samhita, que saqué sabemos que Charaka fue el padre de la medicina ayurvédica, es uno de los textos donde nos basamos en el Ayurveda. Y en este caso me remonté al texto Charirasthana, el número 4. Sabéis que mi sánscrito da bastante pena, pero bueno, voy a pronunciarlo como pueda, que es Garvasaye Sukra Sonita Samyoyogat Pratrik Purusasya Bhavavati, que lo que quiere decir básicamente es que la constitución del individuo se va a establecer en el momento de la concepción por la combinación justa del semen y del óvulo. ¿Sí? Ya Charaka lo decía hace un montón de años, que justamente ya hablaba del Prakriti, que la constitución de la persona se establecía justo en el momento en que se combinaban el semen y el óvulo. En ese momento ya se establece el Prakriti. Esta constitución se combina con los elementos biológicos de los padres. Es decir, o sea, si papá fue Pita y mamá fue Kapha, pues probablemente haya una combinación de Pita-Kapha a nivel celular, predominando uno más que otro. Esta combinación, esta constitución, sabemos que el Prakriti se mantiene estable a lo largo de la vida
y que va a determinar de alguna manera la organización básica del cuerpo y de la mente. Es como la estructura. A esta naturaleza original la llamamos Prakriti. Y por eso Prakriti quiere decir naturaleza. Si estudiamos la filosofía Sankhya y nos remontamos a los inicios de los conceptos de la Ayurveda, para los que estáis estudiando la formación, sabemos que se habla de que del espíritu se desvincula Purusha y Prakriti. Purusha, digamos que es el hombre, el espíritu, y Prakriti es la naturaleza. Y cuando hablamos de naturaleza, hablamos de todo lo manifestado. Por eso Prakriti también se aplica a la constitución de la persona. Y para que nos remontemos hacia atrás, es justo en el momento en el que el espermatozoide fecunda el óvulo. En ese momento ya se determina cuál va a ser el Prakriti de ese ser humano. Por eso podríamos resumirlo de una forma muy simple, donde esto lo hemos visto, tanto la gente que le interesa Ayurveda lo ha visto también. Prakriti es la naturaleza con la que nacemos y Vikriti es el estado en el que nos encontramos ahora. En resumen, más resumido aún, sería que Prakriti es esencia y Vikriti es historia. ¿Sí? O Prakriti es lo que somos y el Vikriti es nuestro presente. Prakriti, digamos que es la forma en que la inteligencia de la naturaleza se va a expresar en cada persona. Va a determinar no solamente el cuerpo, sino también, y esto es importante que lo veamos y lo contemplemos, el ritmo natural, la sensibilidad emocional, la forma en la que se metabolizan las experiencias, no es lo mismo una persona con una mente kafa que otra pita, y la manera en la que nos relacionamos en el mundo. Prakriti no es una etiqueta. Muchas veces por eso solo de alguna manera lo etiquetamos y además lo minimizamos diciendo soy bata, es que soy pita o soy kafa. Y esto es mucho más que ello, porque en realidad Prakriti es mucho más, es la forma particular en que la inteligencia de la naturaleza se expresa a través de nosotros. ¿Sí? Y eso es muy importante que lo veamos, porque etiquetamos fácilmente, decir, no, es que como soy pita, pues es que por esto es que soy así. No, es cómo se manifiesta la naturaleza a través de ti. Por eso el Prakriti lo que va a incluir va a ser la constitución corporal, evidentemente, nuestro metabolismo. Sabemos que un metabolismo de tipo Vata es más activo que uno Kapha, que es más lento. La sensibilidad emocional está marcada por nuestro Prakriti. El ritmo natural, cómo llevamos nuestros propios ritmos, nuestra forma de pensar y la forma de relacionarnos. Por eso, y aquí sabiendo que la Ayurveda es una medicina espiritual, y siempre les he indagado que está muy interrelacionada con la astrología védica, tiene mucho que ver nuestro Prakriti con lo que venimos a hacer en el mundo. No es casualidad. Es decir, si a lo mejor mi naturaleza es Vata, donde cuando hay desequilibrio, el desequilibrio son los miedos y la inseguridad, es muy probable que mi karma o mis otras reencarnaciones es algo que tenga que trabajar en esta, ¿sí? Si nos vamos un poquito más allá, se habla normalmente de que cuando el óvulo y el espermatozoide se fecundan, el alma del ser en ese momento todavía no está dentro. Durante los primeros 5 o 6 meses de embarazo, se establece el espíritu, el ser establece, bueno, o le establecen en qué sitio va a nacer, o sea, cuáles van a ser sus padres, y ya se sabe el prakriti que va a tener porque ya se ha fecundado, ¿sí? Y muchas veces es por eso que nada es casualidad. O sea, si yo tengo a lo mejor una mente muy pita y me cuesta mucho lidiar con la soberbia y el orgullo, es muy probable que es algo que no haya podido trabajar anteriormente en otras encarnaciones. Y por eso mi constitución mental es pita para aprender sobre la humildad. ¿Sí?
¿Qué es la Vikriti? La Vikriti es el resultado de cómo interactuamos con la vida. Con el tiempo, los hábitos, el estrés, la alimentación o las experiencias emocionales pueden modificar este equilibrio natural. Ahora bien, y aquí es súper importante, Vikriti no es un enemigo, porque a veces tratamos a Vikriti como si fuera el enemigo, es hay desequilibrio, es malo, es enfermedad. Generalmente pensamos que Vikriti es algo que tenemos que corregir inmediatamente. Pero muchas veces, y aquí es donde os dejo pensar, es una adaptación, ¿sí? Por ejemplo, imaginar una persona sensible que va a desarrollar un control excesivo, justamente porque está intentando adaptarse. O una persona muy mental se va a volver hiperproductiva. No es lo mismo una persona que vive en el campo que vive en la ciudad, o que nació en el campo y se desarrolla en el campo que en la ciudad. O una persona estable se va a volver a la mejor muy rígida para sentirse segura. ¿Sí? Vale, voy a responder. Natalia pregunta, si el Prakriti nace a partir desde nuestro nacimiento, ¿cómo lo sabemos? ¿Con la astrología védica? No, con el Ayurveda también. La astrología védica sí puede determinar cuál es tu Prakriti, porque evidentemente en la carta natal apareces de acuerdo a los planetas como están y sobre todo dónde está tu ascendente, que ya marca mucho el Prakriti, o el sol y la luna. Pero con el Ayurveda nosotros determinamos el Prakriti. Por eso es que lo que estoy tratando de hacer con esta sesión es que no nos los tomemos a la ligera. Prakriti no nada más es la etiqueta, soy Pita. Y como soy Pita, para la gente que a lo mejor está siguiendo Sangaveda, solamente hago entonces recetas para Pita. O por eso soy caluroso. No, porque puedo ser Pita, pero a lo mejor hoy mismo mi adaptación es más Vata. ¿Sí? Pero no deja de ser mi estructura pita. Y ya sabemos que además no son formulaciones, porque una cosa es cómo nuestro cuerpo físico es y otra cosa es cómo nuestra mente opera. Y muchas veces encajan, pero muchas otras no. Entonces, sí, la astrología védica nos puede ayudar, evidentemente son ciencias hermanas, eh, pero en realidad también el Ayurveda nos ayuda a determinar Prakriti. Trabajamos con ambos. Trabajamos con el Vikriti, el desequilibrio actual, no olvidándonos del Prakriti de la persona. Sí, Mari, lo dices que no has entendido cuando la relación del karma con el Prakriti. Sí, ¿por qué? Porque sabemos que Vata es una constitución que cuando se desequilibra tiende al miedo y a la inseguridad. Cuando está equilibrada tiene entusiasmo y creatividad. Que Pita cuando se desequilibra como tiene tanto fuego, tiene tendencia a arrasar con todo. De hecho, es orgulloso, soberbia, un líder negativo. Por ejemplo, una persona muy desequilibrada, Pita es Trump. Pero cuando está equilibrado, Pita es bastante constructivo, purifica. Y por otro lado tenemos a Kapha, que Kapha cuando está en equilibrio tiene mucha estructura y además puede acoger a mucha gente bajo su sombra, pero cuando está en desequilibrio puede sentir depresión, apatía, tristeza, etcétera. Entonces, esta constitución que no es mala ni buena es, porque es naturaleza, y por eso es imperfecta, porque todo lo que está en la naturaleza no es perfección. No es casualidad que hayamos nacido con la constitución que tenemos, ¿sí? Forma parte de lo que venimos a hacer a este mundo. Forma parte de lo que venimos a aprender. Karma es una palabra muy extensa, pero forma parte justamente de las acciones, si traducimos literalmente karma, que es acción, de las acciones que pasadas que no hemos a lo mejor superado o que sí, pero que necesitamos de alguna forma equilibrar. Por eso es que si a lo mejor en una vida pasada, me lo invento, fue una persona muy orgullosa o muy soberbia por un pita muy desequilibrado, probablemente ahora el pita que me hayan otorgado no sea casualidad. ¿Sí? No sé si me explico.
sea, esta clase no va de karma ni de reencarnaciones, pero lo que quiero sobre todo que os quedéis es que eh, en el momento en que hay fecundación, el Prakriti ya aparece. Si nos vamos a la parte espiritual, no es casualidad que ese Prakriti con ese ser humano, es decir, no quiere decir qué mala suerte tengo porque ahora soy una persona bata y tengo muchas dolencias en los huesos siendo mayor. No, estaba determinado dentro de tu plan maestro como ser humano, ¿sí? Ya ni preguntas, para Ayurveda la constitución no cambia en el trayecto de la vida bajo ninguna excepción. El Prakriti no. El Prakriti es la naturaleza con la que naces, Yani. Luego está el Vikriti, que el Vikriti es cómo nos adaptamos. Por eso muchas personas nacen, por ejemplo, con una naturaleza o estructura bata y probablemente son muy delgaditos y a lo mejor tienen tendencia al estreñimiento, esto lo veo mucho en consulta, con una mente muy bata, con muchos miedos e inseguridades, pero a lo mejor tú los ves hoy, 40 años después, y esa persona escafa físicamente. Puede ser que tengan incluso sobrepeso, que tengan tendencia a la depresión, que tengan características de Vikriti Kapha, pero cuando ahondas, por eso es muy importante preguntar cómo nacieron, o sea, cómo eran de niños, te das cuenta que su naturaleza de base era Vata. Y eso lo sigue teniendo de fondo, que es lo que voy a seguir explicando. Eso lo sigue teniendo de fondo, aunque su desarrollo posterior se hizo Kapha. ¿Sí? Esto a las mujeres pasa mucho a nivel hormonal. La mujer a partir del embarazo o a partir de la menopausia, el Vikriti todavía es más fuerte. Hay mujeres que después del embarazo, a lo mejor de ser muy delgadas, de repente suben de peso o cambian su estructura siendo mucho más CAFA. Sí, voy a continuar y si siguen teniendo dudas me comentan, ¿vale? Entonces estamos hablando de que la Vikriti, digamos que de alguna manera puede ser una estrategia de supervivencia antes de convertirse en un desequilibrio. Es la forma de adaptarse del ser humano, ¿sí? Es la adaptación al entorno. La Vikriti sí cambia, que es lo que preguntaba Yanni, la Prakriti no. No es lo mismo a lo mejor si yo nací en el desierto y me desarrollé toda la vida en el desierto, a que si a lo mejor hubiese nacido en la selva. Mi Vikriti probablemente hubiese sido diferente. ¿Sí? ¿Lo veis? ¿Sí? Vale, Comal. Dices que solemos insistir en arreglar el Vikriti presente. ¿Cómo discernir si los hábitos de adaptación son de alguna manera importantes para el entorno actual de la persona y mejor dejarlos estar o cuándo ayudar a equilibrarlo? A eso vamos. Voy a continuar y si te queda duda me comentas, pero justamente a eso vamos. Vale. Por eso, y esto es lo que me interesa que veáis, es que la Vikriti no siempre es un error. ¿Sí? Estamos muy enfocados a decir, mi Vikriti o mi desequilibrio o tal es este y hay que arreglarlo. Muchas veces es adaptación, porque el desequilibrio va a aparecer porque el organismo se adaptó justamente a circunstancias difíciles. La ley de la supervivencia. Por eso, lo que hoy podemos ver como un síntoma pudo a lo mejor haber sido en otro momento una forma de protegerse o de sobrevivir. Estoy hablando no nada más a nivel físico, sino también a nivel emocional y mental. ¿Sí? Parece que ahora es como más complicado porque antes era más fácil. Solo trato el desequilibrio y ya está. Por eso la Ayurveda tiene muchas capas. Aquí me interesaba poner esta diapositiva porque para la gente que está estudiando para ser terapeuta y para la gente que está siguiendo estos encuentros para poder comprenderse a sí misma,
El proceso terapéutico va a consistir en ayudar justamente al paciente a recordar su naturaleza y en el caso de cada uno, a recordarnos a nosotros justamente quiénes somos, no solamente en eliminar los síntomas. Podríamos por eso decir que sanar va a consistir más o menos en reducir la distancia entre Prakriti y Vikriti, ¿sí? Eso sería más equilibrio que simplemente eliminar Vikriti. Si tengo una constitución determinada y mi Vikriti está yendo por otro lado, es justamente acercar esas distancias entre ambos. Por eso les puse esta frase, sanar no siempre trata de corregir, a veces simplemente es recordar. Por eso hay que ahondar justamente a nivel personal con por ejemplo, la mini reflexión que hicimos al principio, o cuando estamos mirando nuestros propios síntomas o a la gente que tenemos a nuestro alrededor o nuestros consultantes, no solamente hacer una mirada superficial, sino saber su entorno, cómo se desarrolló, cuál ha sido su proceso, etcétera, porque muchas veces lo que estamos viendo actualmente es el resultado de una supervivencia donde el cuerpo se adaptó. Ahora bien, para comprender la prakriti de una persona, no va a bastar con observar los síntomas actuales. ¿Estáis de acuerdo? Porque los síntomas actuales es vikriti. Es necesario, por eso os digo, escuchar la historia, observar su constitución natural y entender cómo era antes de que aparecieran los desequilibrios. Esto es súper importante. Normalmente hay un antes y un después, y esto lo he venido comentando antes. A nivel personal puede ser que haya una separación, un divorcio, un cambio de trabajo, embarazos. Actualmente tengo alguna paciente que a raíz de que tuvo el último hijo fue como muy marcado, su vida cambió en todos los sentidos, a nivel físico, a nivel emocional, no ha remontado, etcétera. Un cambio hormonal por supervivencia interna le ha hecho desarrollar un Vikriti muy marcado, ¿sí? Por eso, para reconocer la Prakriti, tenemos que observar justamente la historia de vida, la constitución natural. Importante preguntar, cuando eras pequeño, ¿cómo eras? Físicamente, ¿cómo eras? Los gustos espontáneos, que ahí también se da muchas veces cuál es la prakriti y cuál es la energía básica de la persona, no la que tiene ahora, sino la real, ¿sí? Y para identificar la vikriti, como se manifiesta en lo que es hoy la persona, el estado actual, lo que somos ahora, aquí observamos obviamente los síntomas, cuáles son las alteraciones digestivas que tenemos, cómo dormimos, nuestro estado mental y nuestro estilo de vida actual. Aquí el error crítico frecuentemente es tratar únicamente lo que es la vikriti visible sin preguntar qué naturaleza hay debajo, porque es como si estuviéramos tratando de arreglar un edificio en donde lo que estamos tratando de arreglar es el tejado y las paredes que están medio desquebrajadas, pero no estamos mirando los cimientos. Entonces, si solamente hacemos esta limpieza por encima, los cimientos van a seguir estando igual y en realidad no vamos a ayudarnos si lo aplicamos a nosotros o a ayudar a la persona, porque realmente nos estamos quedando a una forma muy superficial de tratamiento. Ahí consiste realmente el verdadero trabajo tanto del terapeuta como del autoconocimiento. Por eso, ahora un poco creo que nos va a ayudar un poco esto. Antes de seguir con lo que es la parte clínica, que traje unos casos para que los exploremos juntos, me gustaría que llevemos un poco esto a la experiencia, porque como hemos visto, Vikriti no es algo abstracto, todos lo hemos vivido, ¿no? Entonces aquí os invito a que vayamos a reflexionar y si queréis abrimos micrófono y penséis en un momento de vuestra vida en el que el entorno haya modificado claramente tu equilibrio. Puede ser un cambio de trabajo, una relación, una etapa familiar, un ritmo de vida exigente o incluso un lugar donde estabas viviendo. ¿Sí? ¿Cuándo has sentido que tu entorno ha modificado completamente tu equilibrio?
Y te pido que observes y que de alguna manera analices qué cambió en ti, tu sueño, tu digestión, tu forma de pensar, tu energía. Creo que a todos nos ha pasado, pero me gustaría que lo compartiéramos. Sí, Marilo. Que no veía lo del micrófono. A mí hoy sí, ¿no? Sí. Vale. Pues bueno, es verdad lo que comentas, Pac, con la virtudes, ¿vale? Porque, o sea, el entorno familiar y el lugar donde he vivido, ¿vale? Sí me ha marcado mucho en el sentido de alterarme la patritis, ¿no? Entiendo que es así, o sea, yo tenía una naturaleza determinada y, bueno, pues tanto el entorno familiar como el lugar donde vivía me ha alterado, me ha desequilibrado totalmente. Y eso lo he notado, pues, sobre todo en las digestiones y también a nivel mental en cómo mostraba mis emociones, ¿vale? En principio soy una persona, o sea, mi naturaleza es bata pita, ¿vale? Pero es verdad que en ese proceso de desequilibrio, o sea, yo estaba súper irascible, o sea, yo saltaba a nivel mental, era ira, era rabia, era frustración y combinado con miedo también. Y es verdad que, bueno, aceptando la situación en cuanto al entorno familiar, ¿no? Bueno, pues las personas, mis hijos, mi marido, pues son como son, ¿vale? Han sufrido una serie de circunstancias, las hemos superado y hemos cambiado el lugar donde vivimos, ¿vale? Vivimos en otro sitio y la verdad que lo he notado. O sea, he notado como he vuelto a equilibrarme. A nivel mental, sí que es verdad que ya esa ira, esa frustración no la siento. Sí siento el miedo de vez en cuando, pero ya la ira y la frustración no. Y parece como que las relaciones familiares o el entorno familiar se ha calmado también. Con lo cual estoy entendiendo perfectamente lo que estás comentando de cómo el lugar donde vivimos, cómo las relaciones con otro tipo de personas pueden influir en tu desequilibrio, en el desequilibrio de tu naturaleza real. Sí. Gracias por compartirlo, Marilo. Además es importante porque muchas veces nos enfocamos nada más a mirar a la persona o a nosotros mismos, pero estamos interconectados con la naturaleza, somos naturaleza. Entonces, a veces justo lo que dices es un cambio de residencia o un cortar relaciones o un cambio de trabajo o un cambio incluso de sitio de vivir. Esto, por ejemplo, a nivel personal, nací en Ciudad de México y eso hace bastantes años, ahora está más contaminada, pero desde que nací yo tenía problemas en pulmón, con dos, tres neumonías de recién nacida. Me querían operar, me querían llevar a Houston, abrirme a corazón, a pecho abierto. Mi padre estaba asustadísimo. Y entonces en ese momento, como a los 5 o 6 años, por el trabajo de mi padre, lo trasladan a otra ciudad en donde toda la familia nos movimos. Era una ciudad mucho más, en ese entonces, era una ciudad más de campo. En el momento en que salimos de ahí, lo que tenía yo como una especie de asma, que no determinaban qué era porque la niña no paraba de toser y de ahogarse, desapareció. Completamente, algo que los médicos en ese entonces no entendían qué era, que obviamente mis padres en ese entonces estaban desesperados, era por justamente la contaminación que había en ese entonces en Ciudad de México. En el momento en que hay un traslado a otro sitio, la forma en la que el organismo intenta sobrevivir, y por eso muchas veces aparece el síntoma, cuando encuentra el equilibrio natural con el clima o con el sitio, entonces se autorregula. No quiere decir que nos cambiemos de sitio, pero sí quiere decir que una persona a lo mejor que tenga un desequilibrio pita y que tenga, ya sabemos, mucho calor y mucha humedad, irritabilidad, problemas en la piel, frustración, etcétera, etcétera, pues si vive en un clima tropical, evidentemente se le va a exacerbar más, porque hay más calor y hay más humedad. Y esa persona se va a sentir inflamada constantemente. Y ahí pues podemos utilizar hierbas, podemos utilizar muchas otras cosas, pero claro, es como excavar un agujero y tratar a la vez de rellenarlo, ¿no?
Es lo mismo que si estoy viviendo emocionalmente una separación con mi pareja, que esto me puede drenar a nivel emocional y a lo mejor mi bata se exacerba por el miedo y la inseguridad, pues puedo ya estar tomando Brahmi, Jatamansi, Ashwagandha, etcétera, pero el drenaje que estoy sintiendo en ese momento es mucho mayor que lo que me está rellenando, ¿sí? Entonces, es para que veamos un mapa mucho más completo y veamos también el Ayurveda de una manera mucho más extensa, porque lo que dice la Ayurveda es, somos naturaleza. Nacimos con una naturaleza propia, porque esa es la maravilla. Como individuo tienes tu propia naturaleza, pero también, de acuerdo a todo tu entorno, el cuerpo y tu mente buscan adaptarse. Y a veces esa adaptación es favorable y a veces no lo es. Entonces es importante también que esto lo miremos. Entonces el caso Marilo tuyo es pues es perfecto porque es justamente esto. ¿Alguien más quiere compartirlo? ¿Compartir experiencia? ¿No? Vale, pues entonces seguimos. Aquí me interesa terminar concluyendo que la Vikriti no aparece de la nada, porque justamente va a ser este diálogo entre lo que es la naturaleza y el entorno. Eso es importante que lo veamos, chicos, porque a veces solamente vemos Vikriti como sintomatología actual y lo tratamos así. Y es importante que veamos que la Vikriti primero no es un error y es justamente la forma en la que está buscando dialogar nuestra naturaleza con nuestro entorno. Aquí les traje unos casos que son muy sencillitos para la gente que no está estudiando la formación. No os agobiéis, simplemente es para que veamos un poco los ejemplos. Tenemos, por ejemplo, a una mujer de 46 años que normalmente tiene tendencia al perfeccionismo, insomnio, tensión cervical. ¿Qué creéis que cuál es su prakriti o cuál es su vikriti? Podéis intervenir abriendo micrófono o por el chat, como queráis. Me interesa escucharos. Perfeccionismo, Sí, perdón, sí, perfeccionismo Ana. me está diciendo de que es pita, que tiene característica pita, insomnio, tendría que ver si el insomnio es por perfección o insomnio por sistema nervioso o mucha preocupación o ansiedad. Tensión de cervicales, bata. Esto entonces sería bata pita. Vale, en primera instancia, y aquí también Natalia nos comenta que el Vicritis pita, en consulta parece, parece pita, ¿cierto? O sea, ahí hay un tema también de bata por el insomnio, pero en consulta parece pita. Pero su historia muestra Mm. sensibilidad y creatividad y una necesidad incluso de silencio. Y por eso hay una tendencia a la sobreestimulación. Entonces, sabiendo Sensi- esto, ¿qué podría ah, ser el bata, Parakriti y qué podría ser el Vikriti? Correcto. bata. Porque aquí entonces, ¿qué función está cumpliendo el exceso de pita? ¿O por qué pensamos en primera instancia que es pita? ¿Y por qué sería un error tratar solo pita? Vamos a dialogar. Habría que ver de dónde viene el desequilibrio, qué lo está produciendo, ¿sí? Cuando uno dice perfeccionismo, insomnio y tensión, eso es una autoexigencia aparentemente pita, pero si vos decís que es sensible y que es creativa, hay que ver si la naturaleza de la mente hace que la mujer tenga estos síntomas. Siendo más simple, ¿Puedo decir algo? sí, claro. Eh, mencionaste que la mujer era sensible y tenía una necesidad de silencio. Y No puede ser creativa. que... ¿Ah? Y creativa también. Y bueno, y creativa. No puede ser también que eh, al no encontrar ese silencio,
ese calor interno se expresaba de esta manera. 100%, Yanni, bien visto. ¿Qué incrementa al fuego, chicos? ¿Qué lo acrecienta? El aire Correcto, correcto. Entonces, si hay un exceso de aire, ¿qué pasa con el fuego? aumenta. ¿Y qué es lo que vemos primero? ¿El fuego o el aire? Eh, ¿Sí? sí. Y El fuego, vemos primero, el fuego Cuando, provocado por el aire. claro, cuando hay una tendencia, por eso es importante mirarlo, porque puede haber sido que a lo mejor no le saliera por ahí a la mujer y en lugar de un exceso de perfeccionismo, a lo mejor cayera en una depresión, pero podía haber sido provocado por bata. Sí, ¿Sí? disculpe, ¿puedo decir algo, profe? Claro, Rita. Recuerdo que en el módulo 3 establecías que de las enfermedades había un porciento muy elevado de desequilibrios provocados por bata. Entonces, si nos vamos a esa base de lo que explicabas en el módulo 3, entonces es posible que la mayoría de los desequilibrios que estamos viendo podemos pensar que son pita o que son CAFA, pero realmente vienen provocados por aire, por la inestabilidad mental que tiene el paciente en el momento. No es tan simple, porque no quiero que me busques una fórmula genérica, porque si no, no hacemos el trabajo de toda esta clase. Puede ser que sea bata, pero puede ser que su inicio sea CAFA. Lo que estoy tratando de hacer es que reflexionemos, chicos. Muchas veces el dosha principal no es el que se ve en el Vikriti, sino, claro, sale por algún sitio. En este caso, lo que la mujer estaba tratando de adaptarse al exceso de movimiento y al exceso de aire, ¿sí? Vamos con el siguiente caso. Y aquí, Mari, lo que comentas que podría ser como la epigenética, el Vikriti sí, pero un poco más mirado con una vista mucho más profunda. La epigenética habla de cómo el entorno nos condiciona, pero también lo que dice la Ayurveda es siempre relacionado con nuestra propia naturaleza. ¿Sí? Vale. Entonces, perdón, Pat. sí, Sí, antes de cambiar el caso, ¿cómo en esta situación, donde el Pakriti es Vata y el Vikriti es Pita, cómo, eh, cómo uno encara esto? ¿Encara el Vikriti, encara el Vikriti y el Pakriti? ¿Cómo uno más o menos va? eh, observando ante- primero, Yanni, que Pita puede ser en este caso una armadura, es la forma de cómo tiene el cuerpo para adaptarse, para sostener una naturaleza más sensible. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la tratamos? Propiamente no podemos olvidarnos que tiene un Pita desequilibrado, pero que la naturaleza que tiene y que propició todo esto es Vata. Entonces tendríamos que tratar ambos. Es decir, no, si hablamos en consulta clínica, si solamente habláramos de pita y no tomamos en cuenta bata y lo que hacemos es calmar el fuego interior, secando el cuerpo, ¿sí? Con hierbas, con alimentación, con todo lo que tenga que ver con secar el cuerpo, en lugar de ayudarla, la vamos a perjudicar porque estaremos secando más a bata, que ya es de naturaleza seca, y lo incrementaremos más. Y por esto, chicos, muchos de los tratamientos, cuando el terapeuta, el consultante o incluso la gente que se lo aplica a sí mismo, no mira más allá, no funcionan. Incluso se agravan. Pat, Hola, hola Marta. pues Gracias. entiendo que, perdona, Jen, entiendo que el síntoma en este caso es pita y la causa es bata. El síntoma puede ser pita, bata, porque además hay insomnio, aunque la causa correctamente puede ser que esta persona tenga un prakriti bata, Vale. ¿vale? Entonces, por eso siempre tenemos que ver el cuadro más en general y hacer el estudio más
completo, sin olvidarnos de determinadas preguntas, porque si no, muchas veces el tratamiento, incluso cuando lo aplicamos a nosotros, cuando estamos a lo mejor diciendo, bueno, pues es que entonces si tengo a lo mejor gastritis y me tomo hierbas para la gastritis o hago tal, ¿por qué me encuentro peor? ¿No? Bueno, porque en realidad está solamente trabajando con la pastillita del ibuprofeno, ¿sí? ¿Sí? ¿Más o menos os queda claro? Vamos con el siguiente caso, ¿os apetece? ¿Sí? Vale, pues vamos con este caso, que en este caso es un hombre cafabata que tiene ansiedad, fatiga y una vida laboral muy caótica. Entonces, aquí las preguntas que yo les haría es, ¿qué distancia creen que hay entre su naturaleza y su estilo de vida? Que el estilo de vida está agravando su naturaleza. ¿Por qué? Tiene una vida laboral caótica y si él tiene características CAFA, CAFA es más templado, se toma las cosas con calma, eh, fatiga, se esfuerza demasiado, Pero, pierde la pero en ese vitalidad. caso, Sí, 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 pero sí, en el caso, perdón, en el caso que tenga una vida laboral caótica para CAFA, que es una persona mucho más fija, más tranquila, sería algo, por decirlo, algo más positivo. Lo que pasa es que ahí la- se está desequilibrando la mente, ¿no? La mente claro, y además no es equilibrio, es desequilibrada. ansiedad y vida laboral Claro. caótica. O sea, la ansiedad nunca va a ser equilibrio, ¿no? Estamos hablando de una exageración de una mente que se ha sobregirado. ¿Y qué cambios podrían devolverle entonces este equilibrio? ¿Y por qué se ¿Qué dice cambios, que en qué sentido? Cambios para que pueda dejar de tener más ansiedad, fatiga, vida laboral caótica. el Como orden, ¿no? meditación y alimentación. Orden Sí, también, ¿no? Yo veo movimiento en el cuerpo, bajar al cuerpo. correcto, correcto. Aquí hay un bata exacerbado. Necesita Sin tierra. embargo, en principio podemos ver a una persona de tipología CAFA, ¿cierto? Es lo primero que aparece, es el porcentaje mayor. ¿Qué distancia veis entre su naturaleza y su estilo de vida, chicos? ¿Os acordáis que os dije que normalmente el acercamiento, lo que tenemos que intentar es acercar el Prakriti y el Vikriti, tener una distancia más corta? Entonces, aquí Prakriti y Vikriti están súper lejos, ¿cierto? ¿Sí? Sí, ¿Y qué parte de su rutina contradice su Prakriti? Sabiendo cuál es. la vida laboral caótica. Correcto, correcto. Toda esta vida laboral caótica, siendo una persona CAFA, por supervivencia, se ha desarrollado un metabolismo acelerado mental que luego le ha provocado fatiga. Lo veis, ¿no? Que estamos viendo un marco mucho más amplio. Entonces aquí sí les damos Brahmi, hierbitas, alimentación y además más meditación en las mañanas y por la mañana levántate a las 5 y rezale al sol. En realidad va a ser todavía peor, Ya. Mm. ¿sí? No, no sería ponerle un poco de pita, algo de calor. No es ponerle algo de pita, no es como, me acordaba No, no, ahora, es que si no, pues, te crea la crema de zanahoria muy salada, le ponemos azúcar. no, no, no sería eso, sino que a la persona Ay, tener cafa bata tiende, por un lado, que es más cafa, más tranquilidad, más pesadez, pero al tener bata también tiende a desequilibrar un poco. La vida laboral caótica no lo ayuda. Entonces, Y pita colabora a la ansiedad y a la vida laboral caótica. Sí. Es fuego. ujú. Yo ahí hay que volvería, bajar bata, Pat.
Hay que devolverlo a su naturaleza CAFA. Totalmente, a cuerpo, tierra, Sí, deporte, es más 100%. simple que eso. ¿Por qué le vamos a meter pita si el hombre es cafabata? Ujú. Tenemos que devolverlo a su naturaleza CAFA, a la equilibrada. Es lo que le da base. Correcto. ¿Os dais cuenta, chicos, cómo nos vamos a divagar? Porque es importante que veamos esto. Porque el Prakriti es fundamental entenderlo. Bueno, Porque si yo tengo un Prakriti Pita, no va a cambiar mi Prakriti Pita. Pero sí, a lo mejor mi exceso de trabajo, mi soberbia, mi furia, mi irritabilidad, tal. Pero ¿cómo devuelvo a la naturaleza Pita equilibrada? ¿Sí? Por eso es importante ver los cambios, cuáles serían los más realistas. Y aquí lo importante es que veáis algo súper importante. Esta persona en especial no está enferma. Solo son los doshas que se han alterados, ¿sí? Porque está viviendo contra su naturaleza. ¿Lo veis claramente? sí, Es súper importante que lo veáis, porque esto si lo aplicamos a nosotros, por eso vuelvo a repetir, y fue un poco la reflexión que hicimos cuando comenzamos la sesión. Si yo estoy viviendo contra mi naturaleza, ya puedo ponerme mil y un parches. De nada va a servir. Y mi naturaleza no es la misma que la de Marta o la de Rita o la de Ana. Es mi naturaleza. Por eso es importante como, primero como persona, autoconocerme. ¿Cuál es mi naturaleza? La física, la mental y la emocional. ¿Estoy viviendo, fluyendo con ella o no? Y si soy terapeuta, observar y ver si esa persona, sin juicio, con observación, con su prakriti, el vikriti simplemente está intentando adaptarse a esa contranatura. Vamos por el siguiente caso. En este caso es una mujer de 38 años que tiene una digestión irregular. Can- Disculpa, te había escrito por el chat, pero que me he quedado Ah, no lo he confundida. visto. Vale. No, no, no te preocupes, que me he quedado confundida. Lo que pasa es que cuando empezamos la formación decías que como la ley de los opuestos, a Sí. Kapha le debería dar cosas cálidas, no le debería dar cosas frías, pesadas, oleosas, etcétera. Entonces, de ahí fue donde partió lo que te había dicho anteriormente. Entonces, cuando Cuando me está presentas, desequilibrado, Rita, estamos mm, hablando del desequilibrio, pero tenemos tres constituciones y esas constituciones cuando están en armonía son maravillosas. Y no puedo cambiar la constitución de una persona kafa, no debo, pero sí debo de llevarla a su luz o al menos acompañarla a que brille, ¿sí? La entiendo. naturaleza de una persona no puede ser diferente a esa naturaleza. Yo no estoy diciendo que no vamos a aplicar la ley de los opuestos, pero tenemos que ver más allá y no olvidarnos de la naturaleza de la persona. ¿Y os acordáis que cuando empezamos a hablar, de hecho, Charaka siempre dijo, el Ayurveda ve a las personas y no a las enfermedades? Y no se nos debe de olvidar esto, ¿sí? ¿Te queda claro, Rita? Sí, sí, me ha quedado claro. Gracias. Perdón, no, Vale. Ok. Dime, Yanni. porque está desequilibrado la persona, el hombre. Si tiene una constitución CAFA y está con esos síntomas, es porque no está equilibrado. No, los doshas están alterados, pero no es por la alimentación, es por la vida laboral caótica que tiene. Su vikriti no es resultado de otra cosa más de vivir en contra de su propia naturaleza, porque eso está desarrollando sintomatología vata, ¿sí? Su prakriti es kapha, kapha Ok, vata, pero su sintomatología, o sea, evidentemente esa sintomatología es desequilibrio, ¿sí? Pero no quiere decir que el desequilibrio sea por algo interno.
es Claro, porque... la consecuencia de la vida que lleva. Ok. Lo que tenemos que devolverlo es a su naturaleza kafa, no a la desequilibrada, obviamente. ¿Sí? Ahí me- ¿Sí te queda claro? ¿Sí? Por eso es que estamos tratando de ver que los doshas, porque parece que un exceso de, o sea, vemos los doshas como algo negativo. No, todo tiene doshas, chicos. La prakriti, todo lo que vemos y lo manifestado en el universo, tiene doshas. Lo que pasa es que no hay perfección, eso es lo bonito del universo. Y no se trata de buscar perfección, no se trata de corregir errores, porque no hay error. Se trata de llevar a la naturaleza. ¿Sí? Sí, Emilce. Hola, ¿qué tal? Hola. No, que quizás uno puede ser, por ejemplo, Kapha Bata y el Vikriti es Kapha también, porque en realidad no está con los mejores como en su luz, como decís vos, Kapha en su luz. Pero el Vikriti, si vos le haces preguntas y te das cuenta que su Prakriti es Kapha Bata, pero su Vikriti también es lo mismo, pero no es como cuando era chiquito, como cuando estaba en su mejor momento, cuando está en su luz. Sí, Entonces, puede dar exactamente igual, haciendo preguntas, pero está en la parte, en la oscuridad, o como, como para hacer una comparación. O sea, todas las cosas negativas que puede uno tener al estar desequilibradas, el doya en desequilibrio, pero puede ser también kafa ese desequilibrio. No sé si lo explico, me explico bien. totalmente. Estoy poniendo ejemplos para que pensemos, pero pueden Claro, ser, claro, que puede ser que la persona sea de constitución prakriti kapha y su desequilibrio vikriti sea kapha, pero entonces no las hago claro, pensar. No nos claro. ponemos aquí a dialogar. ¿Sí? Claro, pero por lo que decían de poner pita, de poner esto, de poner lo otro, a veces es tu mismo, No, es tu yo, dosha que está desequilibrado, claro. claro, pero yo no dije nada de poner pita. O sea, porque es lo mismo. Un aporte, No un se, aporte, no se trata es como aquí un aporte, se trata de claro, mirar a la persona, no es decir, aquí que le pongo que, no, se trata justamente claro, de ver qué es la naturaleza primordial de la persona, si el entorno le ha afectado, cómo lo devuelvo a su naturaleza y de qué manera su organismo físico, mental y emocional se ha intentado adaptar al entorno, más allá del de la sintomatología. La sintomatología solamente es el mensaje, que evidentemente se ha de corregir, pero nos ayuda realmente ver cuál es el problema. Pasamos al siguiente caso, ¿sí? Mujer de 38 años con digestión irregular, cansancio e irritabilidad. La típica frase. Estoy haciendo todo bien, pero no mejoro. ¿Os suena? Aquí pregunto, ¿está haciendo dieta correcta, rutinas correctas, disciplina alta? ¿Puede existir una desconexión entre su naturaleza y su estilo de vida? Sí, Ujú, ok. es- ¿Por qué? eh, claro, no sé su Prakriti, pero su Vikriti me está tirando a pita y, y ya con la frase me viene autoexigencia y que es muy... estoy currando demasiado, ¿eh? Pero, pero creo que el hecho de hacerlo todo también le está afectando, no sé, no sé si Correcto. La clave aquí es que la rigidez también puede alejar a la persona de la naturaleza. me da esa sensación. ¿Sí? Entonces, aquí el problema no sería la digestión irregular, el cansancio y la irritabilidad, porque evidentemente aparecen y están. Aquí lo que realmente se ha de trabajar es esa rigidez Esa que le está frase. alejando justamente de su propio prakriti. Mm.
pero no sé cuál es su prakriti, sé cuál es su vikriti, con lo que me Da has dicho. igual cuál sea su prakriti, la rigidez la está alejando de ello. Y Vale, esto que le está sucediendo ahora es supervivencia. vale. En este caso es interno, entonces en este caso sí que trataría el síntoma, no la causa, como has dicho antes, entiendo, y no afecta entonces el prakriti en este caso cuando la voy a tratar. Básicamente, la frase aquí, estoy haciéndolo todo bien, pero no mejoro, es una frase clave de la persona que está revisando todo porque necesita controlar, que es algo pita, pero que evidentemente aquí no se trata de darle más pautas, porque las va a hacer a pie juntillas y no va a mejorar, ¿cierto? O sea, si nada más nos quedamos en eso, dices, pues mira, añade estas hierbas, añade esta alimentación y además te las va a hacer, no como se las dice, sino perfectamente bien. De hecho, te las va a corregir y te va a enviar un dossier corregido de lo que le envías. Sino se trata justamente de ver dónde está existiendo el problema. Y en este caso es esa rigidez, esa autodisciplina que la ha llevado a ese control. Muchas veces lo que sucede es que empezamos a desvelar capas y de repente como una cebolla aparece el verdadero problema. Pero tenemos que ver de las capas que desvelamos cuál es la principal. Probablemente esta persona sí sea pita, pero a lo mejor es un bata escondido, que por inseguridad cogió el autocontrol. No lo necesitamos, ¿eh? Para tratarlo, o sí. Sí, no, entiendo. De momento, aquí la rigidez es la que la está alejando de su naturaleza. Vale, O claro. sea, no podemos tratar a esta persona dándole más pautas. ¿Sí? Sí, Comal. Hola, Pat. Hola. A ver, a nivel tratamiento, como estamos, bueno, si ella está comiendo bien, por lo que dice, y hace sus pautas y supuestamente nada está yendo bien, pero no está diciendo que la digestión es irregular y tiene irritabilidad, también habla de emociones, de que hay un desequilibrio emocional, ¿no? Por lo que también nos habla de que no estoy yendo con mi naturaleza, sino en contra porque también las emociones, a lo mejor físicamente o mentalmente hacemos algo, pero el subconsciente y las emociones también hacen su manifestación de maneras bastante más sutiles, ¿no? ¿Eso tiene sentido si lo vemos así? Sí, tiene todo el sentido. Aquí está hablando de que hay un fuego, una irritabilidad, una digestión irregular que puede ser por irregularidad de bata, por ejemplo, y un cansancio porque evidentemente el fuego digestivo no está bien. Y si le añadimos que evidentemente tiene esta frase de estoy haciéndolo todo bien, pero no mejoro, entonces estamos viendo claramente que aquí hay algo donde está implicado pita y bata. Entonces, la idea, sobre todo aquí, la idea de tratamiento, incluso cuando nos pasa a nosotros, y es que lo estoy haciendo todo perfecto, es pues a lo mejor lo que necesitas es relajar un poco todo lo perfecto que estás haciendo y dejar un poco y soltar y hacer cosas que no tengan que ver con el controlar, ¿no? Sí, yo creo que esa parte, a mi ver, es un poco más difícil. Obviamente no estoy en la situación de terapeuta, pero si me viniera alguien es mucho más fácil decir, la gente quiere, vale, yo quiero una pauta de mis comidas y de mis medicamentos y tal, pero cuando ya cambia la manera de ser, yo creo que eso es un poquito más, se puede encontrar, no sé, me encantaría escuchar tu experiencia, pero yo creo que eso es un poquito más difícil de cambiar, ¿no? No se trata de cambiar, se trata de acompañar, porque nosotros no cambiamos a nadie, simplemente acompañamos. Y por otro lado, acordaros, la gente que hace la formación, que la certificación es de consultor ayurvédico en vida saludable, no es consultor en nutrición solamente. ¿Qué quiere decir en vida saludable? Volver a tu propia naturaleza, acompañando el proceso, por eso es mucho más amplio. Fácil, pues me descargo, ya tengo incluso ahí mi pegote de para una persona pita y se lo imprimo y se lo doy, ¿no? Mm. Pero eso no es hacer el trabajo que, o sea, no es trabajo. Entonces, estoy ahí, ChatGPT te lo da. ¿Para qué nos molestamos en estudiar? Se trata más que nada de ver justamente todo el entorno y sobre todo observar, escuchar, observar. Y no nada más, aquí lo comentas con otra persona, Comal, pero yo, por ejemplo, en esta frase me veo reflejada en algún momento de mi vida. Estoy haciendo todo bien,
y no mejoro, ¿no? Y a lo mejor no es todo bien porque piensas que, bueno, está bien, pero con mis condiciones, ¿no? Pero es como, pero no sé por qué me siento mal si estoy haciendo todo bien. Estoy haciendo deporte y no sé por qué no adelgazo. Estoy siendo vegetariana y no sé por qué no me siento bien. Creo que esta frase es muy aplicable en determinados momentos de nuestra vida, ¿no? O sea, incluso en nuestras relaciones, pero no sé por qué siempre termino con este tipo de personas si todo lo hago bien y soy buena persona. ¿Sí? Sí, Pues porque no hay que hacerlo bien. Es simplemente observarte y escucharte. ¿Estás yendo en contra natura o estás yendo a favor de tu naturaleza? ¿Sí? sí, ¿Sí? gracias. Y el último, para que no nos alarguemos mucho, una persona CAFA que tiene letargo, aumento de peso y desmotivación. Aquí en la historia ha tenido una pérdida importante afectiva, con un aislamiento, incluso esto lo ha llevado a un abandono de rutinas. Y aquí, observarlo bien, ¿qué parte creéis que es desequilibrio dóxico y qué parte es adaptación emocional? Y creo que el desequilibrio dóxico es el aumento de peso, Ujú. También puede ser emoción. porque, ¿Por qué, Natalia? claro, sí. No, porque creo que, bueno, si uno pierde un ser querido, pérdida afectiva, ¿se refiere a la pérdida, a la muerte de un ser querido o algo de ruptura emocional? Pérdida afectiva, da igual, a veces el dolor es igual Per- si pierdes a alguien o que si rompes con sí, alguien. sí, 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 totalmente, es verdad. Eh, pero bueno, creo que eso tiene que ver más con el aumento de peso y la desmotivación y el letargo ya es algo más arraigado de la naturaleza de CAFA. ¿Ok? Y la adaptación emocional, El aislamiento sería Y abandono de rutinas. mm, también. Yo lo que leo ahí es que la clave está en la pérdida afectiva, ¿no? Que mm, es lo que ha producido el desequilibrio de CAFA. CAFA cuando está grabado, cuando está grabado, o una de las causas es el apego, ¿no? Entonces, a partir de ahí aumenta de peso, eso lo hace letárgico, lo desmotiva porque no tiene el afecto y le produce depresión, aislamiento y abandono de sí, de sus rutinas. correcto, muy bien, Ana. Es un poco el mismo caso anterior donde veíamos que la digestión irregular, el cansancio y la irritabilidad venían de una rigidez. En este caso viene por una situación externa, una pérdida afectiva, siendo CAFA lo ha desmotivado, porque evidentemente ha exacerbado su tristeza, que ya sabemos que Cafa ya tiene por sí en su saco algo de tristeza, provocado un letargo y que eso le ha hecho que tener más apatía, donde ha habido un aislamiento, y como resultado el desequilibrio dóxico se ha visto también reflejado en un aumento de peso. Pero si solo tratamos el aumento de peso, no tratamos nada. Podrá estar el hombre delgado y triste, Mm. ¿cierto? Aquí pregunta Mariló que si la naturaleza es bata, yo también puedo tener un desequilibrio bata. Sí, claro. Y se trataría como bata. Aquí estamos hablando de que hay mucho más profundidad, ¿no? A ver, vale. Cuando una persona vive demasiado tiempo lejos de su propia naturaleza, no solamente van a aparecer síntomas físicos, y aquí esto es una clave importante, chicos, porque también va a aparecer una sensación de pérdida vital, de claridad y de propósito, ¿sí?
Esto es importante que lo tengáis en cuenta, porque si una persona lleva 10 años con un duelo, entonces ya sabemos que se ha alejado un montón de su propia naturaleza. Por eso Prakriti también habla del sentido vital. ¿Os acordáis que os dije? El Prakriti también habla de lo que venimos a hacer a este mundo. Cuando está equilibrado, cuando buscamos el equilibrio, porque tiene esa cara y esa cruz. Y tratamos con Ayurveda justamente de darle la vuelta a la cara. Por eso, resumiendo, en el proceso terapéutico, tanto si lo aplicamos para nosotros mismos como para otras personas, el objetivo de la Ayurveda, y eso es importantísimo, no es que todos vivamos igual, sino ayudar a cada persona a vivir de acuerdo a su propia naturaleza. Por eso, lo primero es reconocer la naturaleza, fundamental, comprender la adaptación y acompañar a la persona al retorno de sí misma. ¿Sí? No se os olvide, yo de hecho os recomiendo que hagáis una foto de esta diapositiva, porque estas tres claves son fundamentales para que podáis realmente acompañar correctamente. Muchas veces nos liamos y decimos, ¿y ahora qué le hago? No tengo ni idea. Pues vuelve otra vez. Primero reconoce Prakriti, comprende su adaptación y acompaña a esa persona a regresar a sí misma. Y por último, y para cerrar, la salud siempre va a aparecer cuando dejamos de vivir contra nosotros mismos. Siempre. Prakriti va a ser la memoria de lo que siempre somos y Vikriti es la historia de cómo nos hemos ido alejando de nosotros mismos. ¿Sí? ¿Os queda claro? ¿Tenéis dudas? ¿Sí? Voy a dejar de compartir aquí pantalla. Ok. Sobre todo lo que quiero que os quedéis es eso, chicos. O sea, Prakriti y Vikriti son conceptos fundamentales en Ayurveda. Son básicos para comprender nuestra naturaleza y también para comprender qué es lo que nos hace bien a nosotros. No solamente es para practicar como consultantes, sino es también para observarnos a nosotros mismos principalmente. Pero sobre todo con una mirada mucho más amplia. Somos naturaleza y como somos naturaleza estamos interconectados con la naturaleza y por eso mismo no somos entes individuales donde somos burbujas, donde no nos afecta lo exterior. Y sobre todo lo más importante con lo que nos debemos de quedar es la salud, es volver al equilibrio natural, es volver a vivir con nuestra propia naturaleza. Por eso espero que realmente les haya cambiado un poco el concepto de lo que es Prakriti y Vikriti, porque así resumiéndolo, muchas veces decimos Prakriti con lo que nacemos, Vikriti el síntoma. No, es muy simplista. Y esa va a ser la diferencia si estáis estudiando Ayurveda, en que los haga realmente buenos acompañantes para la persona que está en vuestras manos. Las fórmulas genéricas, los cuestionarios, el tener ya preparado el dossier para enviarlo a la persona y nada más, sí, vamos, esto no es Ayurveda. El solamente quedarnos con recetas, con alimentación y no ver qué está pasando a la persona, no es Ayurveda. Tampoco es Ayurveda desvivirte por el otro y olvidarte de ti. Pero es acompañar, observar y mirar cómo esa persona puede volver a retornar a sí misma. ¿Sí? Yo al menos espero que os haya hecho un poco reflexionar y pensar un poco más allá, porque son conceptos muy importantes y sobre todo, que vuelvo a repetir, sobre todo que conectan con la espiritualidad de la persona, con el espíritu, con el ser. Porque cuando el ser está en equilibrio se regocija y Vata es entusiasta, creativo, dinámico, es el Peter Pan en buen plan. Pitta es un gran líder, tiene claridad, viene a cambiar el mundo cuando está en positivo. Y Cafa acoge con su sombra mucha gente, porque es un roble.
Imaginaros cómo sería el mundo cuando sacáramos esa naturaleza de cada ser humano, empezando por el nuestro. Por eso nos han dado 1 millón de reencarnaciones. Porque en el momento en que sacamos provecho de lo que tenemos e iluminamos lo que nos han ofrecido, entonces no solamente las cosas se quedan en potencial, sino se quedan en desarrollo de ese potencial. El potencial sin desarrollo no es nada. ¿Sí, chicos? ¿Comentarios antes de cerrar la clase? Vale, pues si no hay más preguntas, ¿no? ¿Todo bien? Pues entonces, chicos, abrimos micrófonos y nos despedimos y os agradezco la sesión de hoy y nos vemos hasta la próxima.